Dele habilitar. del- Comenzamos, ¿verdad? Ok. Eh, Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo de razones o indicadores financieros. Pase la otra, compañera. La otra diapositiva. Ay. ¿Qué se entiende por uso de razones financieras y su aplicación en controles de calidad? Se dice que las razones financieras son los indicadores que realizan, perdón, los indicadores que analizan el estado de una empresa al comparar datos de sus estados financieros. Su aplicación en control de calidad se centra en medir la eficiencia operativa y la rentabilidad, ya que un buen desempeño financiero puede indicar procesos de producción y gestión más eficaces y con menos desperdicios, mientras que uno deficiente puede señalar problemas de calidad subyacente. Las razones financieras se dividen en 5 categorías básicas: razón de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado. Razones de liquidez. La liquidez es la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo, a medida que éstas llegan a su vencimiento. Liquidez corriente es la medida de liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes de la empresa entre sus pasivos corrientes. Siguiente diapositiva, compañera. La siguiente diapositiva. Razón rápida o prueba del ácido, como se dice, es la medida de liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes de la empresa menos el inventario entre sus pasivos corrientes. Se dice que la baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores primordiales. Muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. El inventario se vende generalmente a crédito, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Para calcular la razón rápida, se dice que activos corrientes menos inventario entre pasivos corrientes. Al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel de la razón rápida de una empresa debe enfocarse en alcanzar, depende de una gran medida de la industria en la cual se opera. La empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. No, perdón. La razón rápida ofrece una mejor medida de la liquidez integral solo cuando el inventario de la empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. Si el inventario es líquido, la liquidez corriente es una medida preferible para la liquidez general. Cuando, cuando el inventario es líquido. El inventario es líquido cuando la capacidad del inventario se convierte rápidamente en efectivo sin una pérdida significativa del valor. La liquidez varía según el tipo del producto, de la demanda del mercado o de las condiciones económicas. Siguiente diapositiva, compañera. Índice de actividad. Mide la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También se pueden evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. Rotación de activos es la que mide la actividad o liquidez del inventario de una empresa y se calcula rotación de inventarios es igual a costo de los bienes vendidos entre inventario.
La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de otras empresas de la misma industria o con la rotación de pasado de los inventarios de la empresa. Una rotación de inventarios. Siguiente diapositiva, compañera. Una rotación de inventarios de venta de comestibles, cuyos bienes son altamente perecedores y se deben vender pronto. En cambio, una rotación de inventario, según una empresa fabricante de aviones, sería de 4 veces por año. Otro índice de actividad del inventario mide cuántos días conserva la empresa del inventario. Eh, este, este ejemplo es claro, ¿verdad? Porque no se puede poner a comparar un inventario, por ejemplo, de que venden grano básico o, como dice ahí, cosas, tienda de comestibles, que es un producto que se tiene que movilizar rápido, ¿verdad? Debido a que puede llevar a pérdidas también por sus fechas perdón, por sus fechas de caducidad, mientras que una empresa que se dedica a fabricar inmuebles tiene un poco más de larga duración. Edad promedio del inventario, número promedio de días que se requieren para vender el inventario, que es lo que decía sobre lo de la tienda comestible, ¿verdad? Que si son productos de granos básicos o cosas por el estilo, ese producto se tiene que movilizar rápido. Periodo promedio de cobro, tiempo promedio en que se requiere para cobrar las cuentas. Se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Una observación que tuvimos en la información fue que, ¿sabías que para simplificar la fórmula presentada, supone que todas las ventas se realizan a crédito? Si esto no es el caso, se deben sustituir las ventas diarias promedio por las ventas promedio a crédito. Periodo promedio de pago. Tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas. El promedio de pago se calcula que es igual a cuentas por pagar entre compras diarias promedio. La dificultad o cuentas por pagar, compras anuales entre 365 días. La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales, un valor que no es disponible en los estados financieros publicados. Normalmente las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Si suponemos que las compras de Bartlett, que son ejemplos, Bartlett Company correspondieron al 70% del costo de sus bienes vendidos en el 2012. Su periodo promedio de pago es de $382,000 entre 0.70 por 2.088.000 entre 365 días, que esto se multiplica, ¿verdad? El 0.70 por los 2.888.000 y se dividieron entre los días. Luego ese resultado se divide entre los $382,000, que da a un 95.4 días. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros, y un saludo, licenciado. Mi nombre es Gladys Noelia Sevilla y yo les voy a seguir hablando un poco sobre el tema. La rotación de los activos totales. Esta indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. La rotación de activos totales se calcula de la siguiente manera. Rotación de activos totales es igual a ventas entre los activos totales. El valor de la rotación de los activos totales, según el ejemplo que nos dio en el libro Butler Company en el 2012, es de 3.074.000 entre 3.597.000 dólares, lo que nos da a 0.85. Esto significa que la empresa sustituye sus activos 0.85 veces al año.
Por lo general, cuanto es más mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. También tenemos las razones de endeudamiento. La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. En general, un analista financiero se interesa más por las deudas a largo plazo porque estas comprometen a la empresa con un flujo de pago contractuales a largo plazo. Cuanto mayor es la deuda de la empresa, mayor es el riesgo de que no cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos, ¿verdad? ¿Qué es un apalancamiento financiero? Es el aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la deuda de los acciones, de las acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda del costo fijo que utiliza la empresa, mayor será su riesgo y rendimiento esperado. También tenemos el grado de endeudamiento, que este mide el monto de deuda en relación con otras cifras significativas en el balance general. También tenemos la capacidad de pago de deuda. Esta es la capacidad de la empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una deuda. Y que por otro lado tenemos los índices de cobertura. Estas son las razones que miden la capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos. Y aquí también va el índice de endeudamiento. Este mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras empresas que se usa para generar utilidades. Y este se calcula de la siguiente manera. Eh, el total de pasivos entre el total de activos. Según el ejercicio que este capítulo presentaba, tenemos que el total de pasivos es 1.643.000 entre el total de activos, que es 3.597.000, lo que nos da a 45,7%. Este valor indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad de sus activos. También tenemos la razón de cargo de intereses fijos. La razón de cargo de intereses fijos denomina en ocasiones razón de cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de intereses. La razón de cargo de intereses fijos se calcula de la siguiente manera, que sería utilidades antes de los intereses impuestos entre los intereses. Y aquí también entra el índice de cobertura de pago fijo. Eh, Esta mide la capacidad de la empresa para cumplir todas sus obligaciones de pago fijo, como los intereses y principalmente de los préstamos. Pago de arrendamiento, dividendos, acciones preferentes, tales como sucede con la razón de cargos de intereses fijos. En cuanto más alto es el valor, más em, el valor de este índice, mejor. Y la fórmula de este es índice de cobertura de pago fijo es igual a utilidades antes de los intereses e impuestos más pagos de arrendamiento entre intereses más pagos de arrendamientos más pagos principales más dividendos y ahí va la fórmula. ¿Qué son índices de rentabilidad? En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa
respecto a un nivel determinado de venta. Cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios sin utilidades en una compañía no podrían atraer al capital externo. Los dueños, o sea, los acreedores y la administración presentan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia en el mercado. Que otorga la ganancia, ¿verdad? También tenemos el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Esta es una herramienta muy utilizada para evaluar la rentabilidad respecto a las ventas en el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Cada rubro de este estado se expresa como un porcentaje de venta. Existen tres índices de rentabilidad citados con frecuencia y que pueden leer directamente el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Tenemos el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Aquí sigo yo, sigue usted, Kevin. Kelvin. Sí, usted. Ok, tenemos el margen de utilidad bruta. Este mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de la utilidad bruta, es mejor, claro, ya que el menor costo relativo de la mercancía, ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida. El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera, que serían ventas menos costo de los bienes vendidos entre ventas, que esto nos da igual a la utilidad bruta en ventas. Y aquí tenemos el ejemplo que nos proporciona el libro. También tenemos la utilidad operativa. El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujen todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de los accionistas preferentes. Representa las utilidades puras, ganancias por cada dólar de venta. La utilidad es pura porque mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses de los impuestos y dividendos de acciones preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa alta al margen de utilidad operativa que se calcula de la siguiente manera. Bueno, Ah, buenas noches, licenciado y compañera. Mi nombre es Kelvin Lazo. A continuación, daré continuación sobre lo que es el margen de utilidad operativa. En este caso, pues, si logramos observar, es lo que es la fórmula para calcular la utilidad operativa. Lo que es margen de utilidad operativa, igual la utilidad es utilidad operativa entre ventas. El margen de utilidad operativa de Bartel Company desde el 2012 es de $418,000 entre los 3,074,000, que nos da un resultado de un 13,6% de utilidad operativa. Entonces, si podemos observar ahí que esto sería lo que es la utilidad operativa. Seguimos con el margen de utilidad neta. Se puede decir que el margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda por cada dólar de ventas después de las deducciones de impuestos, de los costos, de los gastos, lo que incluyen los intereses, los dividendos, las acciones preferenciales. Y cabe mencionar que en este caso, en este margen de utilidad neta,
cuanto más alta sea el margen de utilidad neta de la empresa, es mejor el margen de utilidad. Y este se calcula de la siguiente manera. Ganancias disponibles para los accionistas comunes entre ventas. El margen de utilidad neta de Bar Company desde el 2012 es de $221,000 y este lo dividimos en $3,074,000 que nos da a 0, que nos da a 7.2, redondeándolo, nos da 0.72 dólares, o sea, convertidos a centavos. Eso sería la utilidad que vendría a tener, la utilidad neta que vendría a tener un accionista de esta empresa. Siguiente. Ganancias por acción, como sus siglas lo dicen, GPA, dice de la empresa, este es importante para los accionistas actuales o futuros y para la administración, como lo menciona anteriormente, las ganancias por acción representan el monto en dólar obtenido durante el periodo de cada acción común en circulación. Las ganancias por acción se calculan de la siguiente manera. Ganancias disponibles para los accionistas comunes entre número de accionistas, lo cual nos reflejaba en los datos anteriores de $221,000 entre 76,262, lo que nos da un 2.90 en lo que son las ganancias por acción. En lo que es rendimiento sobre activos totales. Esto lo que nos quiere dar a entender es el retorno sobre los activos totales que vamos a obtener. El rendimiento sobre los activos totales, también conocidos como el rendimiento sobre la inversión, mide la eficiencia integral de la administración para generar utilidades como sus activos disponibles. Cuanto más alto sea el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, es mucho mejor porque las ganancias son más altas. Siguiente diapositiva, compañero. Rendimiento sobre el patrimonio. El rendimiento sobre el patrimonio mide el rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Por lo general, cuanto más alto sea el rendimiento, más ganancia es más ganan los propietarios de esta empresa. Y cabe mencionar que sobre el rendimiento del patrimonio incluimos lo que son todos los métodos que hemos visto anteriormente para poder calcular lo que es el rendimiento de dicha empresa. Como la fórmula lo indica, se calcula las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el capital en accionistas comunes. En ganancias disponibles para los accionistas comunes, tenemos lo que son $221,000, lo cual lo dividimos en el capital en accionistas comunes, que son 1,754,000 empiras, que nos da
un total de 12.6% de ganancia, lo cual, lo redondeamos, nos da 0.126 dólares o centavos. Razones de mercado. Las razones de mercado relacionan el valor de mercado de una empresa medido por el precio del mercado y sus acciones, como ciertos valores contables. Estas razones dan una explicación muy clara sobre qué Compañero, también se compañero, desarrolla. como observación, ya solo nos quedan 5 minutos para que se nos cierre la sesión. Sí, la empresa, cuanto más el riesgo y el rendimiento según sus inversionistas del mercado. Como no nos va a dar el tiempo, como conclusión, las razones o indicadores financieros nos reflejan lo que es la solvencia y la rentabilidad financiera de una empresa, lo cual nos indica qué tan productiva está haciendo la empresa para poder estar operando. Y estas razones y estos indicadores indican a los accionistas a qué decisiones tomar a la hora de poder invertir en dicha empresa. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros? Sí, termine de leer esa, aunque sea, y concluimos. El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de una empresa y evaluar la situación financiera. Relaciona el primer margen de utilidad neta que mide la rentabilidad de la empresa con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia que la compañía ha utilizado en sus activos para generar las ventas. En la fórmula DuPont, eh, el que produce de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales. Y su fórmula, margen de utilidad neta por rotación de activos totales. Al sustituir la fórmula en ecuaciones y simplificar los resultados, la fórmula presentadas anteriormente las podemos suplir y nos arrojará lo que son los totales de activos. Cuando los valores desde el 2012, del margen de utilidad neta y la rotación de activos totales de Bar Company, calculados anteriormente, se sustituyen con la fórmula DuPont, el resultado es 7.6% por 0.85%, la cual nos da el 6.1% que nos brinda el margen de análisis de ganancias de la empresa. ¿Terminó, compañero? Sí, ¿verdad? Sí. También tenemos la fórmula modificada. El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa con su rendimiento sobre el patrimonio. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre las actividades totales por el multiplicador apalancamiento financiero, que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital de acciones comunes. Aquí tenemos la fórmula. Y ya con eso hemos concluido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.